El sábado, 10 de febrero de 2018, una mujer tuvo una comida simple de frijoles y pico de gallo preparada por su madre Paula y salió de su casa. Las imágenes en pantalla son las últimas conocidas de ella. Este es un caso que cautivó y obsesionó a muchas personas en Chile. Fernanda Maciel es una mujer pequeña. Se informa que mide menos de 5 pies de altura, pero lo que hizo tan impactante su desaparición es que estaba embarazada de 32 semanas o 7 meses en ese momento. Lo que hizo tan extraña la desaparición de Fernanda es que no dio ninguna indicación de que quería irse. De hecho, tiene un novio cariñoso que fue aprobado por su familia. Incluso estaban planeando mudarse a una nueva casa que consiguieron juntos. Pero cuando finalmente se descubrió la verdad, sorprendió y disgustó a muchos. Y una advertencia justa: algunas de las cosas que estoy a punto de contarte podrían ser difíciles de escuchar. Hola, soy Víctor de Anatomía del Crimen. Cada semana investigo y presento casos de crímenes a nivel mundial. Porque la verdad es más extraña que la ficción. Volviendo al día en que Fernanda Maciel desapareció. Cuando comió sus frijoles y pico de gallo, su madre se dio cuenta de que parecía diferente. Inusualmente tranquila. Paola recordó más tarde, no habló ni bromeó con sus hermanos menores como solía hacer. Le serví su comida, pero comió en total silencio. A las 5:29 p.m., Fernanda salió de su casa en la calle Puntiago, llevando solo sus llaves y teléfono celular. Cruzó la intersección hacia la carretera La Lima, una ruta que había recorrido muchas veces antes, pero esta vez nunca regresó. Paola esperó ansiosa durante horas a que su hija volviera a casa. Las llamadas al teléfono celular de Fernanda iban directamente al buzón de voz, como si el dispositivo hubiera sido apagado. La situación era muy alarmante. Fernanda tenía 32 semanas de embarazo. Al día siguiente, el 11 de febrero, Paola y la pareja de Fernanda, Luis Peterson, el padre de su hijo por nacer, la reportaron como desaparecida a las autoridades. Los carabineros, la principal fuerza policial de Chile, iniciaron la investigación. Sin embargo, sin signos inmediatos de juego sucio, la especializada Policía de Investigaciones de Chile, o Policía de Investigaciones, aún no estaba involucrada. Los oficiales de Carabineros distribuyeron carteles de personas desaparecidas, compartieron información en las redes sociales e interrogaron a los locales. Su única pista parecía ser un video de vigilancia que mostraba a Fernanda cruzando la calle Puntiago a las 5:29 de la tarde. Pero lo extraño es que ninguna otra cámara cercana la encontró. Un vecino, Ortiga Miño, afirmó haberla visto dirigiéndose hacia las montañas Andes. A pesar de estos esfuerzos, no hubo más pistas, avistamientos, actividad en redes sociales ni transacciones financieras. Con el paso de las semanas y meses, y la fecha de parto de Fernanda acercándose, su desaparición se volvió aún más desconcertante. Muchos temían lo peor, pero su familia se negó a rendirse, decidida a descubrir la verdad y encontrar a su hija. Para entender la desaparición de Fernanda, también es crucial examinar su historia de vida. Fernanda de Marius Maciel Correa nació el 9 de mayo de 1996, en Independencia, Santiago, Chile. Después de que sus padres se separaron en 1999, ella y sus hermanos fueron criados por su madre, Paola, quien trasladó a la familia a Conchalí. Al principio Fernanda se adaptó bien al cambio. Ella se desempeñó bien en la escuela, mantuvo una personalidad alegre y se mantuvo en contacto con su padre. No obstante, al llegar a la adolescencia, la conducta de Fernanda empezó a empeorar. Sus calificaciones bajaron y desarrolló un temperamento corto, chocando frecuentemente con compañeros de clase, hermanos e incluso con su madre. Su madre, preocupada, buscó ayuda de los consejeros escolares. En 2007, fue enviada a una institución para menores en riesgo, pero la intervención resultó ineficaz porque se quedaba fuera hasta tarde, ocasionalmente sin regresar a casa en absoluto. La policía frecuentemente la hallaba junto a adolescentes vinculados al consumo de drogas. Y siendo una adolescente impresionable, adoptó sus hábitos, cayendo cada vez más profundo en el abuso de sustancias. Aunque Fernanda todavía vivía con su madre y hermanos, se volvió emocionalmente distante. Dormía la mayor parte del día y solo salía para ver amigos y alimentar su adicción. Su rendimiento académico continuó disminuyendo, obligándola a repetir un grado. Luego, la tragedia golpeó el 2 de julio de 2012, cuando el padre de Fernanda murió repentinamente de un derrame cerebral. Devastada, Fernanda le rindió homenaje con un tatuaje de su nombre,
pero su muerte alimentó aún más su espiral descendente y su comportamiento autodestructivo. Los intentos de los miembros de la familia por intervenir resultaron en confrontaciones explosivas. Consumía mucho alcohol y pasaba sus noches fuera, a menudo sin regresar a casa. Apenas se graduó de la preparatoria, pero logró conseguir trabajo como anfitriona en un club nocturno. El entorno solo afianzó sus hábitos insalubres. Pasó por relaciones inestables una tras otra. Su espiral descendente continuó, hasta un día cuando conoció a Louise Peterson, un taxista de 36 años, y él parecía preocuparse genuinamente por ella. De hecho, incluso ganó la confianza de su madre y fue bienvenido en su hogar. Fernanda mostró signos de mejora. Ella redujo la mayoría de su consumo de drogas y su relación con Luis, aunque no sin el ocasional drama, parecía estable al menos. Pero como muchas parejas, existían celos. Una vez rayó el taxi de Luis en un arranque de celos, pero tales incidentes eran infrecuentes. Finalmente, Fernanda dejó el trabajo en el club nocturno y se convirtió en mesera en un restaurante local. El puesto brindaba un entorno laboral más sano. Sin embargo, cuando su empleador descubrió que estaba embarazada, fue despedida. Pero esta vez, en lugar de caer en picada, Fernanda tomó medidas legales y logró ser reinstalada en su puesto después de una queja en la inspección de trabajo. En el momento de su desaparición, Fernanda había recorrido un largo camino desde su problemático pasado y ahora estaba decidida a construir un futuro mejor y dar la bienvenida al nacimiento de su hija. Casi un mes pasó sin nada que mostrar, y el 5 de marzo de 2018, la familia de Fernanda estaba tan frustrada que presentó una queja oficial contra los carabineros. Esto provocó que la policía de investigaciones más especializada se hiciera cargo de la investigación. La policía de investigaciones es conocida por su experiencia en casos criminales y no perdieron tiempo para explorar múltiples teorías que podrían ayudar a explicar la desaparición de Fernanda. La teoría de la fuga. Investigaron si Fernanda simplemente se había fugado, posiblemente después de una acalorada discusión con Luis o para reconectar con otro amante. Esta teoría realmente ganó algo de tracción en los medios porque una pareja de vacaciones en San Carlos de Bariloche, Argentina, afirmó haber visto a una mujer parecida a Fernanda, que parecía haberse sometido a cirugía estética. Paola, ahora desesperada por respuestas, viajó a Argentina, pero después de mucha exploración, descartó firmemente esta teoría de fuga, enfatizando que Fernanda simplemente no se iría y dejaría todas sus pertenencias en casa. Además, ella estaba ansiosa por mudarse a la casa que Luis estaba construyendo para la creciente familia. Luego se exploró la teoría de las drogas. Los investigadores consideraron si el pasado de Fernanda tenía alguna conexión con su desaparición. Aunque había dejado esa vida atrás, comenzaron a surgir rumores de que se la había visto con un conocido traficante de drogas, Alexander Ayután, y su pareja, María Araya. El día antes de su desaparición, testigos afirmaron que Fernanda había estado sosteniendo un paquete durante el encuentro. Sin embargo, tanto Ayutaya como Araya proporcionaron coartadas y fueron descartados. La atención se desplazó entonces a Joel Cuevas Flores, un narcotraficante local y expareja romántica de Fernanda. A pesar de las acusaciones de que la novia de Cuevas, Francesca Orlana, había amenazado a Fernanda un año antes, ambos fueron absueltos durante el interrogatorio por arrestos no relacionados. La siguiente teoría fue la teoría del accidente, donde algunos especularon que Fernanda pudo haber muerto en un accidente, posiblemente cuando viajaba por esa carretera. Sin embargo, no había evidencia de un accidente y las otras cámaras no mostraron nada más. Esto hizo que los investigadores descartaran rápidamente esta teoría. Otra teoría sugería que Fernanda estaba deprimida y se había quitado la vida. Pero amigos y familiares descartaron rápidamente esta teoría, recordando a todos que ella estaba emocionada por el bebé y estaba poniendo en orden su vida. Otra teoría es que podría haber sido secuestrada, pero no hubo demandas de rescate y tampoco había evidencia física que respaldara este escenario. Finalmente, por sus nexos previos con el mundo de las drogas, al menos como consumidora, los detectives consideraron la posibilidad de un asesinato relacionado con drogas, especialmente para saldar deudas pendientes. Pero al igual que con todas las otras teorías, nunca surgió ninguna evidencia concreta. Al investigar a los sospechosos, la policía de investigaciones examinó a todos en la vida de Fernanda.
Surgieron varios sospechosos, cada uno con posibles motivos y oportunidades. Sospechoso 1, su novio actual, Louis Peterson. Su relación, aunque aparentemente estable, tuvo su cuota de conflictos. Los amigos revelaron que Fernanda había expresado preocupaciones sobre el temperamento de Luis, describiéndolo como ocasionalmente controlador y verbalmente abusivo. Luis reconoció que tenían sus discusiones, pero negó que hubiera cualquier tipo de abuso físico. Como cualquier pareja, tuvimos problemas, pero estábamos emocionados por el nacimiento de nuestra hija, dijo. Después de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades y de comprobar su coartada que los ubicaba en un lugar completamente diferente al de Fernanda y, a pesar de algunas dudas sobre cuán genuina era su relación, no parecía haber evidencia que lo vinculara con algún delito y finalmente fue descartado. El siguiente sospechoso es un taxista. Este taxista y Fernanda fueron vistos frecuentemente. Los amigos afirmaron que había sido demasiado persistente, pidiendo un número y ofreciendo ropa de bebé, pero el conductor negó haberla acosado, diciendo que ella había intercambiado voluntariamente información de contacto con él después de que él la llevó a un hospital por un problema médico. Sin embargo, algunos mensajes de texto recuperados del teléfono de Fernanda contradecían la historia, mostrando que ella lo había acusado de ser demasiado insistente. Ahora, a pesar de las sospechas iniciales, el conductor también proporcionó una coartada y las pruebas forenses en su vehículo no arrojaron evidencia de juego sucio. El siguiente conjunto de sospechosos eran los compañeros de trabajo de Fernanda en el restaurante donde trabajaba, porque mientras algunos reconocieron sus recientes esfuerzos por cambiar su vida, otros describieron frecuentes enfrentamientos por propinas y puntualidad. Un supervisor admitió que a ninguno de ellos realmente le gustaba a ella. Sin embargo, ninguno de los compañeros de trabajo parecía tener algún motivo conocido o oportunidad que ganar con su desaparición, y todos fueron finalmente absueltos. Pero había un sospechoso más en la vida de Fernanda, su amigo de mucho tiempo, Felipe Andreas Rojas Lobos. Él era un vecino y amigo, y se conocían desde hace más de una década. Se había corrido la voz ese día de que Fernanda había planeado encontrarse con él en la bodega y almacén donde él trabajaba el día que ella desapareció. Y efectivamente, las imágenes de seguridad mostraban a Fernanda caminando hacia el almacén a las 5:29 de la tarde. No había imágenes de ella entrando realmente al almacén. Cuando se le preguntó, Felipe confirmó que planeaba ver a Fernanda ese día, pero ella nunca apareció. Incluso le envió un mensaje de WhatsApp a las 8:05 de la noche diciendo: «Nunca viniste, amigo, te esperé en secreto». Pero los investigadores estaban escépticos de su relato y decidieron examinarlo más de cerca. De hecho, 2 días después, las imágenes de vigilancia lo mostraban cargando una bolsa de cemento de 25 kilogramos hacia el almacén, una compra que se había hecho recientemente y una compra que no estaba relacionada con sus responsabilidades laborales. Las señales de alerta seguían acumulándose. El 13 de febrero, Felipe fue captado por la cámara inspeccionando las cámaras de seguridad a lo largo de la calle La Lima, aparentemente verificando si capturaban la entrada del almacén. Había enlistado la ayuda de un amigo, Cristian Lobos Trulijo, para ayudar. Cristian más tarde se presentaría a la policía para decir que Felipe específicamente le preguntó si las cámaras estaban apuntando al almacén. Al día siguiente, el 14 de febrero, Felipe renunció abruptamente a su trabajo en el almacén. Y esto fue extraño porque cuando quería el trabajo, había asegurado a sus empleadores que se quedaría en esta posición al menos un año. Durante las etapas iniciales de la investigación, los carabineros también registraron el almacén y revisaron la casa de Felipe, pero no encontraron evidencia de juego sucio. La policía de investigaciones permaneció escéptica con él, incluso cuando el caso se enfrió, y parecía no haber actualizaciones durante mucho tiempo. Entonces un día, 16 meses después, en junio de 2019, todo cambió cuando una mujer se presentó con un testimonio explosivo. Deseando permanecer anónima, la llamaremos Nancy. Nancy reveló que Felipe le había confesado sobre el asesinato de Fernanda. Según Nancy, Felipe realmente dijo que conoció a Fernanda en el almacén el 10 de febrero. Fumaron un porro juntos y hablaron. Pero la conversación se volvió oscura cuando Felipe mencionó que su exnovia lo estaba extorsionando. Fernanda supuestamente se puso confrontacional. Y en el calor del momento, Felipe la empujó. Ella cayó, golpeándose la cabeza con un mueble y comenzó a convulsionar. Felipe comenzó a entrar en pánico. No sabía qué hacer.
Intentó ofrecer ayuda, pero ella no respondía. Se sentó en su estado de pánico. Cavó una tumba y la enterró en el patio trasero del almacén. Cuando Nancy lo confrontó inicialmente, él dijo que solo se lo inventó por estrés, e inicialmente ella le creyó. Pero durante los meses que estuvieron juntos, su comportamiento pareció cambiar. Ella dijo que él siempre estaba vigilante. Me suplicó que no revelara a nadie lo que me había dicho. Fue entonces cuando me di cuenta de que decía la verdad. Es posible que realmente lo haya hecho. Actuando bajo la pista de Nancy, los investigadores regresaron al almacén el 24 de junio de 2019. Lo que descubrieron confirmó sus peores temores. Pero fue mucho peor de lo que Nancy les había dicho inicialmente, como veremos en un momento. El 24 de junio de 2019, casi 16 meses después de la desaparición de Fernández, los investigadores llegaron al almacén en la calle Lima. Comenzaron a excavar el patio trasero, un espacio lleno de escombros y parcialmente cubierto de arbustos. El equipo forense, junto con los oficiales de policía, limpió cuidadosamente el área. Inicialmente usando herramientas manuales, excavaron aproximadamente 35 centímetros en el suelo antes de encontrar una superficie sólida, una losa de concreto de aproximadamente 115 por 50 centímetros y con un espesor de 5 centímetros. Cuando lograron quitar la losa del camino, notaron un polvo blanquecino. Este polvo fue identificado más tarde como cal. Continuaron cavando más y más profundo, y fue entonces cuando encontraron un zapato blanco que estaba unido a un pie humano, la primera señal inconfundible de que habían encontrado un cuerpo. Una excavación más profunda reveló una lona blanca, envuelta con fuerza alrededor de los restos. El cuerpo estaba posicionado en una postura forzada de feto con las manos atadas con tela. Estaba bien conservado y era casi indudablemente de Fernanda, y su vestido estaba subido hasta la cintura, exponiendo sus partes íntimas, y su ropa interior estaba rasgada y desplazada. Estos detalles indicaban que probablemente había sido víctima de un asalto violento antes de su muerte. Sorprendentemente, el cuerpo estaba momificado. Parecía estar preservado por ese polvo blanquecino o cal y cemento que lo cubría. Inmediatamente se llamó a Paola a la escena. Cuando llegó, estaba desconsolada porque reconoció los pendientes y la ropa de Fernanda. Mediante huellas dactilares y tatuajes, los investigadores confirmaron los temores de la familia de Fernanda. El cuerpo efectivamente pertenecía a Fernanda Maciel Correa. El equipo forense en el lugar, liderado por la doctora Vivian Bustos Bacureso, realizó un examen preliminar. El estado momificado del cuerpo, carente de colonización de insectos, sugería que había sido enterrado poco después de la muerte, minimizando la exposición a elementos externos. Durante la autopsia, el equipo descubrió una fractura en el hueso hioides de Fernanda, un hueso en forma de U en el cuello por encima de la laringe. Este tipo de fractura a menudo se asocia con la estrangulación. Se encontraron infiltrados hemorrágicos o áreas de sangrado en los músculos del cuello, incluyendo el esternotiroideo y el esternoioideo. Estos hallazgos, junto con las lesiones por compresión en la laringe y la tráquea, confirmaron la estrangulación manual o con ligadura. Alrededor del cuello de Fernanda, encontraron un pedazo de lona fuertemente anudado que se había utilizado como ligadura. La fuerza de la compresión había fracturado su hueso hioides y causado las otras lesiones observadas. La estrangulación probablemente desencadenó el parto, rompiendo la fuente. Privado de oxígeno, el feto se asfixió con los fluidos amnióticos que llenaron sus pulmones. Los expertos concluyeron que el feto fue expulsado post-mortem debido a la presión de la losa de cemento y la tierra comprimiendo el cuerpo de Fernanda. Cerca de sus restos, los investigadores descubrieron evidencia crucial. Un llavero en forma de corazón con llaves oxidadas identificado como suyo. Un sostén negro y ropa interior rosa, ambos rasgados, mostrando signos de una lucha violenta. Un envoltorio de cemento de la marca San Juan, que coincide con el cemento que Felipe compró el 12 de febrero de 2018. Estos artículos pintaban un sombrío panorama de premeditación y un intento de ocultar un crimen atroz. Las imágenes de circuito cerrado de televisión fueron cruciales para reconstruir los eventos en torno a la desaparición de Fernanda.
El 10 de febrero de 2018, se grabó a Felipe llegando al almacén en su bicicleta. 12 minutos después, se vio a Fernanda salir de su casa y dirigirse hacia el almacén, cruzando la calle Puntiago, antes de desaparecer de la vista debido a la densa vegetación. A las 5:33 de la tarde, parecía que dos perros salían del almacén, probablemente sacados por Felipe, probablemente después de que Fernanda fue dejada adentro. El crimen parece haber ocurrido entre las 5:33 p.m. y las 7:34 p.m. A las 7:34 de la tarde, Felipe fue capturado saliendo del almacén en su bicicleta. Pero en lugar de volver directamente a casa, ubicada justo al lado de la propia casa de Fernanda, tomó una ruta circular, un comportamiento que los investigadores atribuyeron más tarde a una conciencia culpable. El 12 de febrero, Felipe fue grabado comprando una bolsa de cemento San Juan de 25 kilogramos en una ferretería en Conchalí. La bolsa azul claro encontrada en la escena tenía el logotipo de la marca, pero él volvió de nuevo a la tienda, esta vez comprando mortero. Ambas veces transportó los materiales en su bicicleta. Como saben, al día siguiente, el 13 de febrero fue captado por la cámara examinando cámaras a lo largo de la calle, y luego, el 14 de febrero renunció abruptamente. Estas acciones parecen indicar un intento desesperado de evadir la detección. El juicio de Felipe Andreas Rojas Lobos comenzó el 6 de marzo de 2013 y contó con más de 58 testigos y 41 expertos. La Fiscalía enfatizó la brutalidad del crimen, destacando la vulnerabilidad de Fernanda como una mujer embarazada que había confiado en Felipe, un hombre que había conocido durante más de una década. A pesar de los intentos del abogado de Felipe por solicitar un nuevo juicio, las pruebas en su contra eran abrumadoras. La Fiscalía construyó un caso convincente en su contra. Argumentaron a favor de la sentencia más severa posible, citando sus acciones calculadas y falta de remordimiento, y la pura brutalidad del crimen, del cual hablaremos en un momento. Lo primero fueron las declaraciones tardías e inconsistentes. Felipe Rojas no proporcionó una versión coherente de los hechos hasta el 20 de diciembre de 2020, más de 34 meses después de la desaparición de Fernández. Para entonces, ya se había recopilado suficiente evidencia crucial contra él, incluyendo la ubicación del cuerpo, la causa de la muerte y su acceso exclusivo al almacén, que su declaración tardía agregó poco valor a la información que los investigadores ya habían descubierto. Así que Felipe fue la única persona que tuvo acceso al almacén el 10 de febrero, como confirmaron el testigo César González, el dueño del almacén, y Cristian Rivera, el gerente. Ambos hombres estaban de vacaciones, y Felipe tenía el juego de llaves para hacer algunos trabajos extraños, así como para cuidar de los perros. Fernanda también le había dicho a su amigo cercano, Nicolás, que iba al almacén para encontrarse con su amigo, Felipe, lo que también lo ubicaba en la escena del crimen, así como a ella teniendo un motivo para ir allí. Luego, el estado del cuerpo de Fernanda contó una historia aterradora. Su vestido estaba enrollado, exponiendo sus partes íntimas, y debido a que su ropa interior estaba rasgada con estos signos de violencia sexual, la evidencia respaldaba que algo mucho peor había sucedido de lo que Felipe incluso le había contado a Nancy. Felipe también había mentido repetidamente a los investigadores. Le había dicho a la madre de Fernanda que Fernanda nunca llegó al almacén, a pesar de saber que ya estaba muerta. Había enviado varios mensajes de WhatsApp a Fernanda el día y después, fingiendo que no sabía lo que realmente le había sucedido. También había pedido a un empleado de la empresa que mintiera sobre la hora en que devolvió las llaves del almacén. Falsamente afirmó a amigos y familiares que estaba preocupado por la desaparición de Fernanda. También había mentido sobre por qué compró cal. Dijo que su jefe le había pedido que lo hiciera para pintar la gruta, pero esto nunca fue el caso. También le había dicho a su ahora exnovia Nancy que Fernanda se había golpeado la cabeza y había muerto accidentalmente, pero luego cambió la historia. También había evidencia de que intentó manipular a los testigos, como pedirle a Nancy que mintiera a la policía sobre el cuerpo de Fernanda, según determinaron varias grabaciones de audio. Y luego estaba la conducta posterior al delito. El 12 de febrero en realidad había llamado a su jefe, Cristian Rivera, pidiendo permiso para salir y buscar a Fernanda. No obstante, las cámaras de seguridad revelaron que jamás abandonó el almacén. En cambio, entró 2 veces con bolsas, probablemente conteniendo cemento y mortero, y salió alrededor de las 4:18 de la tarde. Esto contradecía su afirmación de buscar a Fernanda, y en cambio apoyaba la teoría de la Fiscalía de que se estaba preparando para enterrar su cuerpo.
A lo largo de la investigación, Felipe mostró una completa falta de empatía o remordimiento. Los testigos lo describieron como frío y manipulador, incluso bromeando sobre la muerte de Fernanda. Dijo que ahora ella está cocinando en algún lugar. La fiscalía argumentó que Felipe es un psicópata narcisista y ve sus propias acciones con un sentido de desapego. Basándose en meses de investigación, la fiscalía presentó una imagen aterradora de las últimas horas de Fernanda. El 10 de febrero de 2018, ella salió de su casa y fue atraída a un almacén en la calle La Lima 1635 en Conchalí por su vecino y amigo de toda la vida, Felipe Rojas Lobos. Fernanda y Felipe se conocían desde hace más de 10 años. Ella confiaba lo suficiente en él para reunirse a solas, llevando solo sus llaves y celular. No tenía ninguna razón para sospechar el horrible destino que le esperaba. Felipe había planeado con detalle el crimen. Días antes de la reunión, había cavado en el patio del almacén una tumba con dimensiones específicas para el cuerpo de Fernanda. La premeditación sugería que Felipe había tenido la intención de matar a Fernanda y ocultar su cuerpo mucho antes de que ocurriera el crimen real. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, Fernanda llegó al almacén. A las 5:33 p.m., Felipe sacó a los perros del almacén, asegurándose de que no interferirían con lo que estaba por hacer. Dentro, Felipe traicionó su confianza de las formas más atroces. La atacó por detrás, dominándola con su tamaño y fuerza. Felipe mide más de 6 pies de altura y Fernanda menos de 5 pies. Como una mujer embarazada pequeña, podría haber poco que pudiera hacer desde atrás. Él la penetró. Fernanda intentó defenderse, pero Felipe la ató. Felipe llevó a Fernanda al punto de la inconsciencia, dejándola cerca de la muerte. La autopsia concluyó que Fernanda murió por asfixia debido a estrangulamiento, pero un análisis forense posterior realizado por la doctora Carmen Cerda sugirió que podría haber estado viva cuando fue enterrada porque para ella, las pruebas apuntaban a asfixia por sofocación, que probablemente fue causada por estar envuelta tan apretadamente en tela, en una posición fetal forzada que no podía respirar. La fuerza, presión y violencia infligidas a Fernanda durante el ataque llevaron a Felipe a creer que ella estaba muerta cuando aún estaba viva, y luego la envolvió apretadamente en tela y la enterró en una tumba poco profunda, donde finalmente se asfixió debido a la falta de oxígeno y la posición fetal forzada en la que se encontraba, donde no podía respirar. La hija no nacida no tuvo oportunidad y murió ahogada en líquidos amnióticos. Todos los pasos que Felipe tomó para encubrir el asesinato fueron corroborados. La bolsa de cemento que compró y el mortero de piso de la ferretería, así como los recibos de estas compras, sorprendentemente todos fueron encontrados en la escena del crimen. Nota del autor: me parece extremadamente increíble que alguien dejaría los recibos de las cosas que compró para encubrir un asesinato simplemente tirados en la escena del encubrimiento. La hija no nacida de Fernanda tenía un nombre que se le dio antes de todo este horrible calvario. Iba a ser recibida en este mundo como una niña, Josefa. El 25 de abril de 2023, el tribunal impuso la pena máxima de prisión perpetua calificada a Felipe Andreas Rojas Lobos, citando la extrema brutalidad de los delitos, las circunstancias agravantes de traición y certeza, y la necesidad de mantener la confianza pública en el sistema legal.